Hola, Euterpe nos señala una nueva senda, la del contrapunto, otra de las disciplinas fundamentales para todo compositor. Hemos caminado por los rudimentos contrapuntísticos de la armonía hace pocos días y hemos completado lo esencial de la realización a cuatro voces de los acordes tríada, por lo que ya podemos adentrarnos en la ejercitación y práctica del llamado contrapunto de especies o contrapunto severo, cuyos fundamentos pedagógicos y prácticos los asentó el compositor Johann Joseph Fuchs en su tratado Gradus ad Parnassum de 1725. Este vídeo será un poco más largo, ya que, como ocurrió en armonía, el establecer las primeras normas de una materia conlleva algo más de tiempo, que nos lo ahorrará en las siguientes entregas. Eso sí, como no me canso de decir, sin la supervisión estrecha y constante de un profesor, de pocos va a servir todo esto. Por lo que, sin enrollarme más, comencemos. Hoy trataremos la primera especie, con la que se practica el concepto original de puntum contra puntum, o nota contra nota, en resumen, del contrapunto, y para ello utilizaremos sola y exclusivamente las redondas en las dos voces confrontadas. Una que se facilita, que es sobre la propuesta melódica que debemos trabajar, el llamado cantus firmus, y la otra, la que nosotros debemos crear. No voy a incidir o desarrollar aspectos históricos, porque para eso realizaré otros vídeos desde una perspectiva exclusivamente histórica, por lo que por ahora nos ceñiremos únicamente en el aspecto práctico. Una cosa antes de entrar en materia, aunque hablemos especialmente de la dimensión horizontal de la música en el contrapunto, la armonía y sus características funcionales, de una u otra manera, siguen estando más presentes que nunca, por lo que es necesario tener conocimientos de armonía suficientes como para abordar esta materia con éxito. Por eso he subido el número suficiente de entregas en esa disciplina con anterioridad. Se me olvidaba, algo fundamental, en el contrapunto solo utilizamos tríadas, aunque no todas. Por eso, repito, una vez que hemos tratado las tríadas al completo en la materia de armonía, estamos ya preparados para abordar el contrapunto. Las tríadas usadas y sus disposiciones serán las siguientes: tríadas mayores en estado fundamental y primera inversión, tríadas menores en estado fundamental y primera inversión, y tríadas disminuidas exclusivamente en primera inversión. Sin embargo, aquí, al contrario de lo que se persigue en la dimensión contrapuntística de la armonía, la imitación se debe evitar, buscando siempre la mayor disparidad posible en el desarrollo de nuestra propuesta melódica, así como la menor ruptura en el devenir de la misma, pero en el aspecto de la conducción de la voz no varía en absoluto en relación a aquella. Así, por ejemplo, tras un salto de cierta distancia, el movimiento debe ser siempre por movimiento conjunto al salto. Los saltos no deben ser numerosos, buscando en todo lo posible la sucesión conjunta. En cuanto a la duplicación, con respecto al cantus firmus de grados tonales y grados de no muy buena o nada recomendable duplicación, o el tratamiento de intervalos de menor enjundia, ya sean directos o paralelos, como las quintas y octavas, rige lo mismo que lo dicho para la armonía, teniendo en cuenta que es esta la que hereda toda su praxis históricamente del contrapunto y no al revés. Esta es otra buena muestra práctica para entender las diferencias de realización vertical entre el ars antiqua y el ars nova, del que ya hablé en su momento y que en un futuro volveré a exponer. La diversidad en la sucesión interválica es nueva en esta disciplina para nosotros, porque al intentar evitar la monotonía discursiva también debemos evitar la armónica, no debiéndose suceder consecutivamente en un mayor número de 3 intervalos de la misma especie. Los intervalos disonantes en esta especie y los de cuarta, por lo ya comentado en armonía, su carácter inestable, tampoco pueden darse. No debemos repetir ninguna nota en dos compases consecutivos, porque la variación melódica debe ser constante. Y sí, aquí sí podemos hablar de reglas propiamente dichas, porque esta práctica es justamente una herramienta para adquirir oficio con el mayor número de condicionantes posibles, ya que esto, aun siendo una ejercitación extremadamente creativa, es ante todo una práctica pedagógica de entrenamiento mental, con el fin de exprimir al cerebro creativo en cuanto a la búsqueda de recursos, que los hay, pero que hay que buscarlos, por no hablar del resultado de agilidad creativa que se consigue a lo largo de los años de práctica. Para un cantus firmus no vale cualquier cosa. Los escogidos deben seguir unas pautas estructurales muy claras, que con el tiempo vosotros mismos seréis capaces de realizar. Así, cuando el cantus firmus se encuentra en la voz baja, no en el bajo, ya que aquí combinaremos al principio voces de dos en dos, una más grave y la aportada por nosotros más aguda, para después hacerlo al revés, en todas las combinaciones posibles que nos ofrecen las voces de un coro: bajo, tenor, contralto y soprano. Para más adelante ir añadiendo un total de 4 voces, combinando las 5 especies, y finalmente añadir todas las que queramos una vez superadas las 4. Así, con el cantus firmus en la voz grave,
Siempre comenzaremos con la tónica de la tonalidad propuesta por el cantus firmus y terminaremos en ella. Y en este final debe de haber un proceso cadencial claro, con cualquiera de las tres notas de la tríada dominante. Especial cuidado con los saltos de tercera en el cantus firmus, ya que el oído puede identificar sendas notas dependiendo de lo que contrapongamos a ella en nuestra voz, como prolongación de la misma armonía. Recordad que el ritmo armónico debe ser siempre, sí o sí, y en todas las especies de compás completo, por lo que el oído debe discernir siempre un cambio armónico de un compás a otro. Y para finalizar, el compás es el de 2x2, en su forma abreviada, como el de compasillo partido por la mitad. Realicemos, por lo tanto, nuestro primer ejercicio. Analicemos, como ya hemos acostumbrado a hacer en armonía, antes el bajo, es decir, aquí el cantus firmus. Escuchémosle y prestemos atención a lo que desea decirnos. Aquí especialmente más que al movimiento de la voz, el movimiento del clímax de la voz grave, para evitar lo que ya sabemos que debemos evitar. Como podéis comprobar, el cantus firmus comienza y termina con la tónica, y en el penúltimo compás cuenta con el segundo grado, lo más habitual en las construcciones de los cantus firmus, una de las notas estructurales del acorde dominante, lo que nos permite exponer en nuestra voz a la sensible, la nota con mayor poder cadencial de todas. Claro, con el re en el bajo no podemos recurrir a la dominante, porque resultaría una cuarta justa, es decir, un acorde en segunda inversión. Sonoridad a evitar a toda costa. En nuestra voz, para el primer y último compás, podemos optar por la propia tónica, la tercera y la quinta, en orden menos resolutivo respectivamente. Por ser el primero de nuestros ejercicios, he optado por la nota más segura y común. Entre medias, contamos con el compás 9, con el clímax del cantus firmus. Como en esta materia la separación de las voces no tiene límites, más que los marcados por las tesituras naturales de las propias voces, y ahora entran en juego las más extremas, el peligro de cruzamiento, superposición o unísono es mínimo. Pero aún así es conveniente que jamás lo perdamos de vista. Mirad la realización general. Podréis observar cómo las curvas melódicas son más o menos opuestas. Eso implica que a primera vista el contrapunto es bastante equilibrado y que la ruptura melódica se produce al final, pero sin sobrepasar el punto promedio de la melodía, siempre equilibrándola perfectamente como en el inicio de la misma. Además, no encontramos fragmentos melódicos que puedan aislarse para conformar imitaciones, por lo que la diversidad melódica es constante y contrastante a su vez con la propuesta del cantus firmus. Comprobemos ahora la sucesión interválica: octava, sexta, sexta, quinta, octava, sobre grado tonal, el cuarto, tercera, octava, nuevamente sobre el cuarto, pero nos viene genial para emprender la marcha descendente tras la consecución de nuestro clímax, nota que no debemos volver a abordar porque el efecto quedaría anulado, al igual que ocurría con las frases de la armonía. Seguimos: sexta, tercera, tercera, sexta y octava. Como podréis observar, el número de intervalos consecutivos de la misma especie ha sido de 2. Mientras no superen los 3, la realización es perfecta, porque en mayor número de 3 comienza a parecer un fabordón, más que un trabajo contrapuntístico propiamente dicho. En el compás 4 tenemos una quinta directa. No hay ningún problema, siempre y cuando, digo siempre, es siempre, que la voz superior la aborde por movimiento conjunto. Al ser dos voces no tenemos las ventajas de la armonía 4 cuando ésta se produce en alguna voz interna y una externa, o entre las dos internas. No hemos repetido ningún sonido y ninguna armonía se ha prolongado, ni se ha dado una conjunción de elementos que haga peligrar el ritmo armónico por ser interpretable como prolongación de la armonía precedente. Sin embargo, hay un problema melódico. Vaya, qué fastidio. Me había quedado genial. Y aquí está nuestro peor enemigo, la autocomplacencia. Si os fijáis, en el final de nuestro canto hay un pequeño problema, pero conlleva un riesgo que no nos podemos permitir. Recordad que la distancia máxima, sin contar la octava, que no es distancia en realidad, que podíamos permitirnos sin poner en riesgo a los cantantes, es el de sexta menor, ya sea por salto directo o por ser dos saltos en la misma dirección. Y podemos comprobar que entre los compases 8 a 10 hemos obligado a nuestras sopranos a realizarlo, aunque realmente no es difícil al ser una arpegiación del acorde de tónica,
y justo por eso en este contexto podría ser factible, según las reglas del contrapunto severo, por lo que voy a ver si puedo evitarlo sin que el conjunto se vea demasiado perjudicado. En su momento, la sexta mayor podrá realizarse con cierto cuidado, pero sin problema alguno en contextos como la realización de las mezclas de especies a 4 voces. Por lo que podemos utilizar esta otra. Tendremos una quinta directa por grado conjunto en la voz superior, una duplicación del segundo grado, relativo de la subdominante, que es buena, pero no tan rica como el intervalo de sexta que teníamos. Y finalmente resolvemos sobre la tercera, que en eso perdemos en resolución pero ganamos en el color al final de la cadencia. Además, ese salto en ambas voces no ayuda mucho a consolidar la independencia entre las voces. Recordad que el movimiento directo es el que más contribuye a anular el efecto de independencia entre voces que persigue el contrapunto, y el contrario, el que más lo favorece. A favor, la melodía no se rompe en ningún momento. Es un poco más equilibrada y acabamos arriba sin trastocar el clímax. Y además no contamos con ningún riesgo en el desarrollo de la interpretación. En contra, llegamos a un grado 3 y a la sensible por movimiento directo. Fuchs me fulminaría al instante. Y aquí uno debe dilucidar si la regla está por encima del perfil melódico o no. En cuanto al penúltimo compás, decir que las octavas son siempre intervalos vacíos y que no contribuyen en nada a la diversidad contrapuntística. Pero tanto los producidos en los compases 5 y 7 sobre el grado tonal 4 como sobre el segundo grado de este penúltimo compás tienen una defensa clara, la línea melódica contraria con respecto al cantus firmus, y eso me vale para declararlas inocentes de todos los cargos que pesan contra ellas. En definitiva, ambos finales tienen sus pros y sus contras. Aquí os dejo una tercera versión. Sus pros, no tiene ninguno de los problemas de las anteriores. Sus contras, es algo menos independiente al haber demasiados movimientos directos, y el clima es más agudo, que está bien, pero al ser bajo y soprano puede haber demasiada distancia entre las voces como para considerar que hay suficiente equilibrio acústico entre ambas. En fin, podría realizar más versiones, pero lo voy a dejar aquí, porque así muestro lo que pretendía mostrar, y no es otra cosa que lo esencial en la música para un músico, y que hoy lamentablemente muy pocas personas entienden: aprender y establecer como norma el criticarnos y corregirnos a nosotros mismos. Sé que hoy no es muy popular, pero no existe nada más lamentable en nuestro arte que ser condescendiente y conformista con uno mismo. En el próximo vídeo, sobre la primera especie, facilitaré varias realizaciones del mismo cantus firmus y compararemos las ventajas y desventajas estéticas que nos ofrecen cada uno. Y hasta aquí por hoy. Como ya os he comentado, dedicaremos un par de vídeos o alguno más a cada especie, y quizá me grabe yo mismo realizando ejercicios, ya que esta disciplina, al igual que la armonía, no es una materia teórica, sino absoluta e inequívocamente práctica. Estas materias no son otra cosa que el instrumento del compositor, que a diferencia del instrumentista, primero suena en la mente del creador para ser trasladado posteriormente al auditorio por un intermediario, como es el propio instrumentista. Si no suena bien dentro, difícilmente va a funcionar después fuera, contando además con que os lo interpreten de manera adecuada, que bueno, ahí lo dejo. Como siempre, os pido apoyar al canal con vuestra suscripción y que activéis la campana para estar a la última de todo lo que acontece en él. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.